Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿A quién no le ha ocurrido que cuando estamos usando un programa en Windows, de repente este se queda congelado o incluso muestra un mensaje de que el programa no responde? A cualquiera de nosotros nos ha pasado. En este estado puede ser un estado totalmente transitorio y tras varios segundos todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, en otras ocasiones esto no es así. Además, en muchas ocasiones cuando un programa se congela o se muestra el mensaje de que no responde, la ventana de este software no nos deja ni cerrar, ni mover, ni minimizar, etcétera, ¿vale? Entonces se queda este programa o aplicación totalmente congelado. Por eso en este vídeo te voy a enseñar o vamos a ver cómo podemos forzar el cierre de los programas en Windows 10. Para ello tenemos dos métodos. El más sencillo, el que prácticamente todos conocemos, es presionando las teclas de nuestro teclado Alt F4, ¿vale? La tecla Alt F4 es la primera, es la que se encuentra justo en el lado izquierdo después de la barra espaciadora. Esa es la tecla Alt. Si nosotros presionamos Alt F4, veremos cómo se nos cierra directamente la ventana, la aplicación o el programa que tengamos abierto, ¿vale? Este es el método más sencillo. El otro método que te traigo es utilizando el símbolo de sistema. Para entrar al símbolo de sistema, bueno, para usar este método tendremos que entrar al símbolo de sistema como administrador. Simplemente escribiremos en el cuadro de búsqueda aquí al lado del botón inicio CMD y lo vamos a ejecutar como administrador. Le decimos que sí al control de cuentas y si se nos muestra en el título de la ventana administrador, ya esto nos está indicando que estamos en la consola de Windows como administrador, ¿vale? Entonces el comando que vamos a usar es el task kill, ¿vale? Este comando lo que va a hacer es forzar, como te he dicho al principio del vídeo, forzar el cierre de cualquier programa que se encuentre ejecutándose en nuestro sistema operativo. Pero primero podemos ver cuáles son las listas de estos procesos que se están ejecutando. Por ejemplo, si nosotros escribimos task list, esto nos mostrará una lista de todos los procesos que que se están ejecutando actualmente en nuestro sistema operativo. Es una lista muy similar, aunque más completa, de la que tenemos en el administrador de tareas, ¿vale? Entonces aquí, si nos fijamos, tenemos unas listas, tenemos unos nombres de imagen, tenemos un PID, nombre de sesión, número de sesión y uso de la memoria, ¿vale? Por lo tanto, aquí están estas aplicaciones, como te he dicho antes, y vamos a seleccionar alguna para poder cerrarla desde el símbolo de sistema. Por ejemplo, vamos a coger esta, ¿vale? El Lightshoot. El Lightshoot.exe es una aplicación que, bueno, es esta que tenemos aquí, que se llama así, pero esto es para hacer, bueno, capturas de pantalla, ¿vale? Entonces, si nos fijamos antes, había comentado que cada aplicación tenía un PID. El PID no es más que un número identificativo en el cual nos vamos a centrar porque vamos a usarlo para cerrar estas aplicaciones o estos procesos, ¿vale? Entonces nos está indicando que el Lightshoot, ¿vale? Que si lo vemos por aquí, vamos a ver si lo tenemos por aquí, lo debemos tener aquí arriba, vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿vale? Es el Lightshoot y aquí también lo tenemos. Entonces, vamos a poner el comando ya para que podamos cerrarlo. Sabemos ya que el número PID es el 9344 y nos vamos a quedar con él. Vamos a escribir aquí para que no se nos olvide, 9340, a ver, 9344, ¿vale? Entonces vamos a irnos abajo de esta lista de procesos y aquí ahora sí vamos a escribir lo siguiente. Task, terminado en K y empieza kill, task kill, espacio, contra barra, PID, haciendo referencia al número del proceso que vamos a cerrar y habíamos dicho que el proceso era el 9344, es decir, PID 9344, vamos a darle un espacio, otra vez contra barra y una F en mayúscula. Antes de cerrar este proceso, fijaros que aquí tengo el proceso abierto, es el administrador de tareas, se está corriendo actualmente y vamos a cerrarlo presionando la tecla Enter, ¿vale? Una vez que presionamos la tecla Enter, has visto lo rápido que ha sido y nos muestra un mensaje que nos indica que ha sido correcto, que se ha terminado el proceso con el PIN 9344 y veremos cómo de aquí ya ha desaparecido y en la barra de notificaciones estaba ahí, pero ya no se muestra.
Así de sencillo es poder forzar el cierre de cualquier programa o aplicación en Windows 10. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. También me gustaría invitarte a que visitaras nuestra página web, la cual tenemos aquí, en donde encontrarás contenido relacionado con la informática y las tecnologías. Nos vemos en un siguiente vídeo.